El agua de rosas tocó su piel, fresca, con ese aroma apenas perceptible de pétalos recogidos al amanecer. Aspasia sumergió los dedos en la copa de plata y se quedó inmóvil, observando cómo las gotas se deslizaban por sus muñecas, dejando huellas húmedas. Tras la ventana abierta se escuchaban voces masculinas, discutiendo algo con esa pasión característica únicamente de los atenienses. Filosofía. Otra vez, filosofía. Pasó las palmas húmedas por su rostro, por su cuello, sintiendo cómo el frescor disipaba los últimos restos del sueño. La sirvienta ya había preparado el quitón de lino de Mileto, tan fino que la tela parecía tejida con niebla matutina. Aspasia se puso de pie y la materia se deslizó sobre su cuerpo, cayendo en suaves pliegues. El cinturón lo ajustaron justo debajo del pecho, como se usaba en Mileto, no tan apretado como las matronas atenienses lo llevaban. El cabello lo recogieron en alto, dejando algunos rizos junto a las sienes. Ningún adorno pesado por la mañana, solo delgados pendientes de plata que tintineaban suavemente con cada giro de cabeza. Detrás de la puerta esperaba Pericles, el hombre más influyente de Atenas, estratega, orador, arquitecto de una nueva era. Y él la esperaba a ella, no a una ciudadana ateniense con un linaje impecable, no a la hija de una familia antigua, sino a una hétera, una extranjera de Mileto, una mujer cuya belleza se había convertido en leyenda, pero cuya inteligencia atemorizaba más de lo que fascinaba. Aspasia tomó la tablilla de cera con las anotaciones del día anterior, notas para una conversación sobre la naturaleza de la justicia, y se detuvo ante el espejo de bronce. El reflejo la miraba sereno, casi distante. En la Atenas del siglo V, antes de nuestra era, una mujer no podía poseer propiedades, comparecer ante un tribunal, participar en la asamblea popular. Pero sí podía pensar, y esa arma resultó ser más poderosa que cualquier ley. Las voces tras la puerta se apagaron. Aspasia suspiró, tocó con los dedos el amuleto en su cuello, un regalo de Pericles, y dio un paso hacia su destino. Ese destino que ella misma se había forjado, palabra tras palabra, pensamiento tras pensamiento, conversación tras conversación. Siglo V, antes de nuestra era. La edad de oro de Atenas. La ciudad-estado en la cúspide de su poder, vencedora de los persas, señora de los mares, legisladora de la cultura para toda la Hélade. Precisamente aquí, entre columnas blancas y templos de mármol, entre filósofos en el ágora y dramaturgos en el teatro de Dioniso, existía una paradoja que definía la vida de miles de mujeres. La democracia ateniense, alabada durante siglos, no se extendía a las mujeres. Las ciudadanas vivían en el gineceo, la sección femenina de la casa. No recibían educación, no participaban en la vida pública, no poseían propiedades. Las entregaban en matrimonio a los 13 o 14 años, a menudo a hombres que veían por primera vez en su propia boda. Su obligación principal era dar a luz herederos legítimos. Sus entretenimientos eran el tejido y las festividades religiosas. La esposa ateniense ideal era obediente, silenciosa, casi invisible. Pero en la sombra de ese mundo riguroso existía otro, el mundo de las heteras. La palabra misma hetera significaba compañera, amiga. Eran mujeres que se encontraban fuera del sistema de ciudadanía ateniense, extranjeras, esclavas que habían obtenido su libertad, hijas de metecos, aquellos que no tenían derechos civiles. No contaban con la protección de las leyes atenienses, pero tampoco tenían las limitaciones de las costumbres atenienses. Las heteras
Podían poseer propiedades, disponer de sus ingresos, elegir a sus compañeros. Recibían educación, una educación verdadera, inaccesible para las ciudadanas. Música, poesía, filosofía, retórica, danza, el arte de la conversación. Las entrenaban durante años, transformándolas en aquello que la sociedad ateniense más valoraba en teoría y rechazaba categóricamente en la práctica. Mujeres educadas, ingeniosas, intelectualmente desarrolladas. El camino para convertirse en hetera del círculo más elevado comenzaba temprano. Compraban a las niñas o las entregaban para que se formaran con heteras experimentadas que dirigían sus propias escuelas. La formación duraba años. Primero, los fundamentos, lectura, escritura, aritmética. Después, música, tocar el aulos, la flauta doble de sonido penetrante y sensual. La lira con sus 7 cuerdas, donde cada nota debía sonar limpia. El canto, no simplemente la voz, sino la capacidad de entonar, de cautivar el oído. La danza, en una habitación espaciosa, donde la sirvienta apartaba los muebles. Los movimientos debían ser fluidos, gráciles, hipnotizantes. Las manos trazaban círculos en el aire. El cuerpo se arqueaba. Los pies tocaban el suelo casi sin hacer ruido. No era una danza de seducción, era la danza como arte, como poesía en movimiento. Filosofía, la habilidad de sostener una conversación sobre Heráclito o Anaxágoras, conocer las principales escuelas de pensamiento. Poesía, saber de memoria a Homero, Safo, Anacreonte, poder improvisar versos sobre un tema dado. Y lo más importante, el arte del simposio. El simposio no era simplemente un banquete. Era un ritual sagrado de la cultura ateniense, donde los hombres bebían vino diluido en agua, sostenían conversaciones filosóficas, recitaban poesía, sellaban alianzas políticas. Las mujeres ciudadanas no asistían a los simposios, pero las heteras sí. Ellas eran el alma de esas veladas. Una hetera inteligente sabía cuándo intervenir en la conversación, cuándo callar, cómo con una sola frase aliviar la tensión o, por el contrario, agudizar el debate. Tocaba la lira entre brindis, danzaba cuando el vino soltaba las lenguas y, sobre todo, escuchaba. Los hombres atenienses, privados de la posibilidad de hablar con sus esposas sobre política y filosofía, encontraban en las heteras lo que tanto les hacía falta, una compañía intelectual. La mañana comenzaba con rituales de belleza que eran tan importantes como la preparación intelectual. Aspasia despertaba con el amanecer, un hábito forjado durante años. La sirvienta traía agua infusionada con hierbas, manzanilla, romero, menta. Lavaban el rostro cuidadosamente, con movimientos circulares suaves, para que la piel respirara. Después, aceite de oliva, prensado en frío, a veces con esencia de rosa o lavanda. Lo aplicaban por todo el cuerpo, frotando con movimientos lentos de masaje. La piel debía estar tersa, cuidada, agradable al tacto. El cabello lo lavaban con una mezcla de ceniza y aceite de oliva. Un champú antiguo que volvía el cabello suave y brillante. El peinado tomaba alrededor de 1 hora. Rizaban los mechones con tenazas de bronce calientes, los recogían en peinados complejos, los aseguraban con horquillas de marfil. El aroma, sutil, discreto, una mezcla de mirra, azafrán e iris, preparada especialmente para ella. La vestimenta de una hetera se diferenciaba de la de las ciudadanas. Las atenienses usaban peplos severos, mantos de lana pesados, sujetos con fíbulas. Las heteras preferían el estilo jónico,
quitones de lino fino, teñidos en colores vivos, azafrán, púrpura, color de ola marina. Las telas las traían de Mileto, de la isla de Kos, de Sidón. Eran semitransparentes, acentuaban la figura, fluían al caminar. Las joyas, delgadas cadenas de oro, pendientes en forma de delfines o racimos de uvas, brazaletes en muñecas y tobillos. El calzado, sandalias de cuero suave, a veces con un tacón pequeño para que la silueta pareciera más alta. Los perfumes, en pequeños frascos de alabastro que llevaban en el cinturón. Cada detalle tenía significado. Cada uno subrayaba el estatus, la distinción, la diferencia con las mujeres comunes. Después de los rituales matutinos, tiempo para la educación. Aspasia leía. Los rollos los compraban en el ágora, en las tiendas de libreros, cuyas tiendas estaban junto al templo de Hefesto. Tratados filosóficos, poesía, crónicas históricas de Heródoto, dramas de Esquilo y Sófocles. Tomaba notas en tablillas de cera, memorizaba citas, formulaba sus propios pensamientos. A veces venía un maestro de retórica, un antiguo sofista que ahora enseñaba el arte de la persuasión. Representaban debates donde ella debía defender una u otra posición, aprendían a construir argumentos, usar la lógica, encontrar puntos débiles en los razonamientos del oponente. Esto no era simplemente un ejercicio intelectual, era un arma de supervivencia. En los simposios, donde se reunían las mentes más agudas de Atenas, era necesario estar a la altura. Una respuesta tonta y la reputación podía sufrir. Una réplica inteligente y toda la ciudad hablaba de ti. Después del mediodía, música. Aspasia practicaba la lira diariamente. Los dedos se deslizaban sobre las cuerdas, extrayendo melodías antiguas de los tiempos de Safo y nuevas que ella misma componía. El canto, ejercicios de respiración, de timbre, de sostener una nota largamente sin temblar. La danza en una habitación espaciosa donde la sirvienta apartaba los muebles. Los movimientos debían ser fluidos, gráciles, cautivadores. Las manos describían círculos en el aire. El cuerpo se arqueaba. Los pies tocaban el suelo, casi sin sonido. Era una danza no de seducción, era danza como arte, como poesía en movimiento. En los simposios le pedían que bailara. Y ella bailaba, sabiendo que cada gesto sería comentado después, comparado con otros, recordado. Hacia la tarde llegaban invitados. A veces otras heteras, amigas con quienes podía hablar con franqueza, discutir sobre clientes, compartir secretos del oficio. A veces filósofos, poetas, artistas. La casa de Aspasia era conocida en Atenas como un lugar donde se podía encontrar gente interesante, escuchar conversaciones inteligentes, ver algo nuevo. Sócrates venía con frecuencia, entonces, aún un joven filósofo, no el más rico, no el más famoso, pero con una mente afilada como una navaja. Debatían sobre la naturaleza de la virtud, sobre si era posible enseñar la sabiduría, sobre la justicia y las leyes. Aspasia no temía contradecirlo, y Sócrates valoraba eso. Más tarde les decía a sus discípulos que había aprendido mucho de ella. El arte de hacer las preguntas correctas, ver la esencia detrás de las palabras, no aceptar lo obvio como verdad. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Aspasia se preparaba para un gran simposio en la casa de Pericles. No era simplemente una velada, era un acontecimiento político. Se reunirían estrategas, filósofos, dramaturgos, se decidirían cuestiones de guerra y paz, se discutirían nuevas leyes, se tejerían alianzas. Pericles no la había invitado como entretenimiento,
la había invitado como igual. Esto era inaudito. Las heteras asistían a los simposios, pero generalmente como músicas, bailarinas, adorno de la velada. Aspasia debía participar en las conversaciones en igualdad con los hombres. El riesgo era enorme. Un paso en falso y se burlarían de ella. Peor aún, se burlarían de Pericles por permitir que una mujer, y además extranjera, hablara de asuntos de Estado. Eligió un quitón color de ola marina, elegante pero no provocativo. El cabello lo recogieron de forma sencilla, sin excesos, las joyas mínimas. Quería que escucharan sus palabras, no que miraran su atuendo. La sirvienta trajo una pequeña vasija con vino. Aspasia bebió algunos sorbos para calmar los nervios. Las manos le temblaban ligeramente cuando tomaba las tablillas de cera con las notas. Hoy discutirían el nuevo proyecto de Pericles, la construcción del Partenón. Gastos colosales. Muchos lo consideraban un despilfarro. Aspasia se había preparado para este tema durante semanas, estudiando los planos arquitectónicos, conversando con Fidias, el escultor a quien Pericles había confiado el proyecto. Conocía los argumentos a favor y en contra. Sabía qué dirían los conservadores y cómo responderles. La casa de Pericles la recibió con la luz de cientos de lámparas de aceite. El atrio estaba lleno de gente, hombres con himationes blancos, con coronas de hiedra en las cabezas, con copas de vino en las manos. Las conversaciones se apagaron por un instante cuando ella entró. Las miradas eran evaluadoras, curiosas, algunas abiertamente hostiles. Una mujer, una extranjera, una hetera. ¿Qué hace aquí? Pericles se acercó, tomó su mano, la condujo al diván central. Un gesto de apoyo absoluto. La presentó simplemente. Aspasia de Mileto, mi amiga y consejera. Consejera. La palabra quedó suspendida en el aire. Alguien sonrió con sarcasmo, alguien frunció el ceño, pero nadie se atrevió a objetar. No a Pericles, no al hombre más influyente de Atenas. La conversación comenzó después de la segunda crátera de vino. Anaxágoras, el filósofo, maestro de Pericles, hablaba del cosmos, del nous, la mente universal que ordena el caos. Aspasia escuchaba sin interrumpir. Después hablaron de política, de Esparta, de la amenaza desde el este, de la necesidad de fortalecer las alianzas. Y entonces, uno de los estrategas, Tucídides, oponente político de Pericles, planteó la cuestión del Partenón. Estamos gastando el dinero de los aliados en juguetes de mármol, dijo, y en su voz había burla. Atenas se adorna como una hetera antes de un simposio, en lugar de prepararse para la guerra. La comparación fue deliberada, ofensiva. La sala quedó en silencio. Pericles apretó la mandíbula, pero guardó silencio. Una respuesta directa parecería una defensa. Y entonces Aspasia habló. Su voz era calmada, casi suave. Comparas Atenas con una hetera, Tucídides. Comparación interesante, permíteme desarrollarla. Se puso de pie, dio algunos pasos hacia el centro de la habitación. Todas las miradas estaban fijas en ella. Una hetera no se adorna por vanidad. Lo hace porque la belleza es su capital, su arma, su manera de influir en un mundo que de otro modo no le daría ningún poder. Pero una hetera verdadera sabe que la belleza sin inteligencia no vale nada. La valoran no por los adornos, sino por su capacidad de sostener una conversación, expresar un pensamiento, sorprender. Exactamente igual que Atenas, construimos el Partenón no por vanidad. Lo construimos porque la belleza de la ciudad es su fuerza. Los aliados pagan tributo no solo por protección militar. Pagan por el derecho de ser parte de algo grandioso, por participar en una cultura que
toda la Hélade admira. El Partenón no es un juguete de mármol, es un mensaje al mundo. Atenas no es simplemente una potencia militar. Somos el centro de la civilización. Silencio. Después, Anaxágoras estalló en carcajadas. Se dio una palmada en la rodilla. Pericles, tu amiga nos ha superado a todos en el debate. Otros rieron también, unos sinceramente, otros con tensión. Tucídides palideció, pero guardó silencio. Comprendió que había perdido. Pericles miraba a Aspasia con una expresión donde se mezclaban orgullo, admiración y algo más profundo. Esa noche ella se quedó con él, no como hetera cumpliendo un deber, como igual, como compañera. La historia de Aspasia no terminó con el triunfo en aquel simposio. Por delante quedaban años de felicidad con Pericles, años en que ella fue no solo su compañera, sino también consejera, inspiradora, coautora de sus discursos. Se decía que las mejores líneas de su oración fúnebre a los guerreros caídos fueron escritas por ella. Pero también hubo años de pruebas. Cuando los enemigos políticos de Pericles no podían atacarlo directamente, atacaban a Aspasia. La acusaron de impiedad, de no honrar a los dioses de Atenas. La acusaron de corromper a las ciudadanas, de reunir mujeres en su casa y enseñarles filosofía. La llevaron a juicio. Pericles la defendió, lloró ante los jueces. La única vez que ese hombre de hierro mostró debilidad. Fue absuelta, pero la cicatriz quedó. Después de la muerte de Pericles por la peste, quedó sola. Una extranjera en una ciudad que simultáneamente la admiraba y la despreciaba. Se casó por segunda vez con un amigo de Pericles, un artesano. Vivió muchos años más. Continuó recibiendo filósofos, continuó enseñando, continuó pensando. El destino de Aspasia no fue típico, ni siquiera para una hetera del círculo más elevado. La mayoría de ellas no alcanzaban tal influencia, no dejaban huella en la historia. Pero su camino muestra lo que en realidad fueron las heteras de la antigua Grecia. No eran simplemente cortesanas que vendían su cuerpo. Eran mujeres que, en una sociedad que les negaba derechos, crearon su propio nicho de poder. Usaron la única arma disponible para ellas: belleza, inteligencia, educación, la capacidad de cautivar. Transformaron su posición sin derechos en una ventaja. Las ciudadanas no podían participar en la vida pública, no podían hablar con los hombres sobre filosofía y política. Las heteras sí podían, y usaron esa oportunidad al máximo. El mundo de las heteras antiguas era un mundo de contrastes. Por un lado, lujo, atención de los hombres más influyentes, banquetes intelectuales, poesía, música, filosofía. Por otro, desprecio de la sociedad, ausencia de protección legal, dependencia constante del favor de los protectores, amenaza de pobreza en la vejez. Una hetera exitosa debía ser simultáneamente artista, estratega y filósofa. Debía saber leer a las personas, comprender sus deseos, no solo físicos, sino emocionales, intelectuales. Debía saber cuándo ser audaz y cuándo callada, cuándo debatir y cuándo estar de acuerdo. Cómo sostener el amor propio de un hombre mientras expresaba su propia opinión. Era un arte de supervivencia, pulido hasta la perfección. La historia de las heteras es la historia de cómo las mujeres encontraban caminos hacia el poder en un mundo donde se los negaban oficialmente. No podían votar en la Asamblea Popular, pero influían en quienes votaban. No podían comparecer en los tribunales, pero moldeaban las opiniones de los jueces durante conversaciones privadas. No podían poseer tierras, pero poseían las mentes y corazones de los hombres más poderosos de su tiempo.
Su arma era la belleza, sí, pero no solo eso. Su arma verdadera era el intelecto, la capacidad de escuchar y hablar, la habilidad de ser interesantes cuando la belleza se desvanecía. Aspasia vivió una larga vida. No la recordaron por su apariencia, la recordaron por su inteligencia. Sócrates la llamaba su maestra. Platón la mencionaba en sus diálogos. Plutarco escribió sobre ella con admiración. Ella venció aquello que normalmente vence a todos, el tiempo, y venció con la misma arma que eligió en su juventud: su mente, sus pensamientos, sus palabras. Esta es la historia verdadera. Aspasia no fue simplemente una cortesana, fue filósofa, estratega, una mujer que en un mundo de absoluta falta de derechos creó su propio poder, no mediante el engaño, sino a través de la fuerza de la razón. Sus armas no fueron solo la belleza y la seducción, sino ante todo la inteligencia, que hacía que los más grandes pensadores de Grecia se inclinaran ante ella. ¿Acaso no es esto más fascinante que cualquier ficción? Si esta historia te ha impactado, dale me gusta. Eso me inspirará para nuevos episodios. Suscríbete para conocer a otras mujeres asombrosas del pasado, cuyas vidas cambiaron el curso de la historia. Y activa la campanita, porque quedan tantas historias increíbles de los palacios cerrados del mundo por contar. Hasta el próximo episodio. Cuídense.